Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y vaya comienzo del Tata Steel Masters que hemos tenido en la primera ronda. Tenemos con nosotros la primera partida entre Magnus Carlsen con blancas y Alireza Firouzja con negras. Un partidón que se han marcado y que vamos a ver a continuación. Carlsen comienza con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y tras D5 entramos en el gambito de dama declinado. Carlsen juega caballo C3, jugada de desarrollo, y aquí las negras pueden jugar un alfil E7, C6, hay múltiples opciones y Firouzja optó por un caballo B de 7. Posteriormente se juega alfil G5, clavando al caballo de F6, y aquí las negras también podrían haber jugado un C6, hay también varias opciones, pero optó por H6 tocando al alfil de G5. Este se retira a H4 y posteriormente alfil E7, jugada de desarrollo, también desclavando a la dama y permitiendo el enroque en corto. Aquí las blancas podrían haber jugado un E3, que se suele jugar en este tipo de posiciones, pero Carlsen optó por C por D5. Posteriormente, caballo por D5, el alfil de H4 está atacado en dos ocasiones, por lo tanto, primero Carlsen ha de capturar o hacer algo con ese alfil, alfil por E7, dama por E7, E4, atacando al caballo de D5, como vemos en la imagen, y tras caballo por C3, B por C3 ahora. Como vemos, Carlsen ha montado también un centro bastante fuerte de peones y mientras tanto Firouzja se enroca en corto alfil D3, desarrollando nuevo alfil Carlsen y también colocándolo en la diagonal mirando hacia el enroque enemigo, y posteriormente aquí las negras en este tipo de posiciones que todavía se han visto alguna partida, se podría jugar un B6 para poder fianchetar posteriormente al alfil por B7. No obstante, Firouzja optó por un C5, rompiendo también en el centro, y Carlsen aquí hizo enroque en corto, C por D4, C por D4, como vemos se mantiene el centro de peones, y es entonces cuando Firouzja ya jugó este B6 para poder fianchetar a su alfil por B7. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega A4, alfil B7, A5, cuando en ocasiones hay un 2 contra 1, pues es incluso bueno ir al ataque con este peón, y es lo que está haciendo Carlsen, y tras este A5, Firouzja jugó B por A5, torre por A5 y caballo F6. Como vemos, el peón de E4 solo está defendido por el alfil y acaba de ser atacado antes por el alfil y ahora por el caballo de F6. Por lo tanto, Carlsen para defenderlo juega torre E1, mientras Firouzja juega torre F de 8, poniendo presión y también activando la torre y tocando el punto de D4, que aunque está defendido, como vemos, por el caballo de F3, Carlsen decide jugar dama A1, no solamente para reforzar la torre en la columna A y tocar el peón de A7, sino también en la diagonal está defendiendo defendiendo el peón de D4. Posteriormente, Firouzja juega dama C7, y aquí Carlsen jugó un H3. Podíamos pensar, ¿por qué no capturar este peón que está defendido solamente por la torre? Y vamos a ver rápidamente qué es lo que pasaría tras torre por A7. Se capturaría con la torre y posteriormente dama por A7. El tema es que aquí las negras podrían jugar un torre A8, la dama blanca solamente tiene una casilla que es C5, y aquí las negras podrían cambiar damas con la intención posterior de ir a por estos dos peones que han quedado bastante debilitados. Aunque es verdad que este peón está pasado, la continuación de esta línea podría seguir con torre D8, como vemos atacando el alfil de D3, y este, cuando se retire, posteriormente vendría un torre C8 capturando de alguna manera fácil el peón de C5. Posteriormente también este peón, aunque está defendido por dos piezas blancas, también lo están atacando dos piezas negras, por lo tanto habría bastante igualdad en esta línea.
Carlsen no va a por este peón de momento en A7 y juega H3, también con la intención de dar un aire a su rey. La partida continúa con A6 y aquí nuevamente podríamos pensar lo mismo, ¿por qué no atacar este peón que está ahora en A6 y lo atacan tres piezas, dama, torre y alfil, y solo está defendido por el alfil y por la torre negra? En caso de capturar con el alfil, hacer alfil por A6, vendría torre de 6 y ahora, como vemos, este alfil tendría bastantes problemas ya que estaría clavado, y en caso de capturar, pues posteriormente caería la torre de A5. Por lo tanto, se metería en problemas Carlsen. No entraron en esa línea y tras A6 Carlsen jugó torre C5, tocando a la dama. Esta vino a F4, posteriormente torre E5, ya que el peón de E4 estaba atacado hasta por tres piezas negras con el alfil y el caballo, y tras este dama F4 era la tercera pieza y solo defendido por el alfil de D3 y torre de D1. Por lo tanto, de ahí que Carlsen coloque la torre en E5, pero como vemos no es una buena posición para esta torre, ya que de momento hay piezas menores en el tablero, bastantes peones, y de alguna manera pues no es su mejor posición. No obstante, se sigue con la partida. Aquí Firuza juega caballo D7 atacando a esta torre, torre A5 y nuevamente caballo F6. La idea de Firuza es llegar a una situación de tablas y Carlsen lo evita. Posteriormente juega D5 y aquí también comentar que tendría una jugada bastante buena y sería G3. Vamos a ver esta línea muy rápidamente, ya que es muy interesante, y aquí las negras no deberían capturar el caballo de F3, sino retirarse con la dama en la diagonal. En caso de capturar el caballo, que está sin defender, vendría torre E3 y la dama está atrapada. No puede ir a ninguna de estas casillas ni tampoco a ninguna de estas, ya que todas las casillas las controlan la torre y los peones en G3 y H3. Por lo tanto, sería una posibilidad de intentar atrapar la dama a Firuza con este G3. No obstante, Carlsen jugó un D5. La partida continúa con E por D5, capturando un peón, y aquí Carlsen, en vez de recapturar, optó por jugar E5, atacando al caballo, y este se retira a E4, dama D4. Como vemos, este caballo negro ahora está clavado, por lo tanto podríamos decir que Carlsen ha sacrificado un peón, y ahora el problema es qué hacer en esta posición también para Firuza. Por lo tanto, muchísima igualdad en el tablero. Las negras en esta posición jugaron torre de C8, adueñándose de esta columna que de momento no estaba ocupada por ninguna pieza blanca, y posteriormente se jugó torre A1 por parte de Carlsen. Como vemos, esta torre en A5 prácticamente aquí no tiene movimientos, y podríamos ver por qué no capturar el peón de D5, sacrificio de calidad, y qué hubiese pasado tras alfil por D5, dama por D5, y aunque está todavía el caballo atacado hasta en 3 ocasiones, las negras podrían jugar este caballo C3 para escaparse, por decirlo así, de alguna manera, y esta dama estaría tocada. Por lo tanto, no es una línea que Carlsen escogiese. Decide volver con la torre a A1 e intentar, bueno, pues entrar un poquito más adelante con la torre nuevamente en sexta, como vamos a ver, o en séptima, ya veremos qué es lo que pasa. Posteriormente viene este A5, hay un peón pasado que Firuza empieza ya a progresar con él, y aquí las blancas juegan torre a B1 tocando el alfil de B7, este viene a C6 y posteriormente se jugó E6 por parte de Carlsen, sacrificando nuevamente el peón. Podríamos pensar aquí, o una de las líneas podría ser jugar este torre B6, y aquí hay un truco en favor de las blancas, y que las negras no deberían jugar este torre a B8, sino retirarse con el alfil a D7, y posteriormente tras dama por D5 las negras podrían jugar caballo C5 para intentar defender este caballo, y la partida continuaría. No obstante, si no jugasen este alfil D7, que sería lo correcto, y hubiesen jugado un torre a B8, por ver esta línea, aquí
las blancas podrían haber respondido con un alfil A6 y tras la captura de la torre en B6, la dama captura la torre y como vemos se está atacando ambas piezas. No se pueden defender y estarían en bastante problemas las negras. No obstante, esto no pasa en la partida. Se juega este E6, sacrificando un peón nuevamente que además ha de ser capturado, ya que si no, pues se estaría tocando la defensa o los peones de las negras, y Firuza jugó F por E6 y caballo E5, colocando un potente caballo. Está tocando al alfil de C6, como vemos que aunque está defendido, pues podría ser objeto de captura. Todo este tiempo también comentar que este caballo sigue estando clavado ya que la dama está sin defender. Por lo tanto, aquí Firuza aprovechó, jugó dama F6 para mantener o seguir manteniendo la tensión sobre la dama blanca que también está sin defender y un caballo entre medias. No obstante, aquí las negras, en caso de jugar un A4 avanzando el peón con la intención de coronar, aquí se podría haber jugado un F3. El caballo está clavado, perderían pieza y por lo tanto bastante, si no la partida, cerca estaría. Así que con mucho cuidado, Firuza quita la dama, la lleva a F6 y posteriormente viene este F3 atacando el caballo. Aquí comentar también que habría una línea que no sería aconsejable para Carlsen. Vamos a verla muy rápidamente. En vez de este F3, de jugar alfil por E4 y tras peón por E4 y caballo por C6, torre por C6, siguiendo con la línea, las blancas podrían capturar dama por E4. Posteriormente, esta torre atacada, la torre de C6, vendría a la columna A y las negras tendrían que empujar de alguna manera solamente este peón para poder coronar. También la dama de F6 está controlando el punto de A1, por lo tanto no sería muy aconsejable para Carlsen entrar en esa línea. Prefirió jugar este F3 directamente tocando al caballo, este se retira a G5 y posteriormente, siguiendo con la partida, se jugó torre B6. Como vemos, este alfil está atacado dos veces y la idea de Carlsen, que lógicamente Firuza va a hacer algo con ese alfil, pues será, como vemos, ya tocar el peón de E6. La partida continúa con alfil E8 y aquí las blancas jugaron dama E3. ¿Por qué no? Podríamos pensar en jugar un F4, vamos a ver esta línea también interesante, y las negras aquí podrían jugar caballo F7, F5 por parte de las negras, caballo por E5, torre por E5 y posteriormente tras torre C6 bloqueando a la torre de B6 el punto de E6, pues vendría esta torre a capturar en C6, alfil por C6, F por E6, perdón, y aunque las blancas tienen este peón pasado a punto de coronar, pues sería bastante difícil llegar. Por lo tanto, vemos como el alfil de C6 están controlando el punto, también la torre de A8, por lo tanto esta línea de hacer F4 que hemos visto ahora tampoco sería muy correcta. Aquí Carlsen jugó este dama E3 para meter más presión sobre el punto de E6 una vez se retire el caballo de E5, y aquí Firuza jugó A4, aprovechó para mover el peón pasado que tenía para intentar coronar, por supuesto, y debió jugar un H4, H5, ya que así controlaba la casilla de G4. Al jugar este A4, Carlsen lo aprovechó rápidamente y jugó caballo G4. Atacando a la dama, esta se retiró a D8, ya que si hubiese venido a E7, podría entrar en la torre capturando el peón de E6, primeramente haciendo un H4, hechas al defensor del punto de H6, y en cuanto el caballo se retire a F7, esta torre ya entra en E6 y como vemos, pues con muchísimo peligro y con bastante ventaja por parte de las blancas. Por lo tanto, también en cualquier momento se podría la balanza ir para un lado o para otro, y tras este caballo G4 la dama por eso se fue a D8, a una situación o a una posición más tranquila o más segura, y aquí Carlsen jugó torre por E6 sacrificando la calidad, caballo por E6 y posteriormente dama por E6 jaque. Y aquí
es donde viene el error de la partida o la imprecisión por parte de Firuza, ya que debió jugar un rey h8, poner el rey en seguridad, y hubiese sido bastante difícil pues entrar en esta posición. No obstante, jugó un alfil f7 atacando a la dama, lo que permitió a Carlsen jugar un caballo por h6 jaque. Como vemos, el peón ha de capturar, ya que en caso de no capturar y hacer un rey h8, ya que todo este tiempo el alfil controla el punto de h7, vendría un doble al rey y a la dama, capturando además el alfil gratuitamente, caballo por f7, y la partida estaría terminada. Por lo tanto, el rey tendría que venir a g8, caballo por d8 con jaque a la descubierta, y donde se mueva el rey pues va a venir mate en pocas jugadas. Por lo tanto, esta jugada no se puede realizar, y la jugada que hizo Firuza fue capturar el caballo con el peón g por h6. La partida continuó con dama por h6, dama c7 por parte de Firuza para intentar, pues defender lo imposible. En caso de que las negras hubiesen jugado un a3 con la intención de coronar, hubiese sido todavía pues más directo el mate con alfil h7 jaque. El rey no puede escapar, única h8, y tras retirarse el alfil y hacer un jaque a la descubierta, nuevamente el rey viene a g8, jaque con la dama en h7 y posteriormente mate. Por lo tanto, prácticamente sin posibilidades ya Firuza, y jugó este dama c7 intentando defender la posición. Dama h7 jaque por parte de Carlsen, rey f8 y posteriormente dama h8 jaque. Aquí, como vemos, la torre en la columna E controla cualquier escape del rey, por lo tanto aquí única Firuza que pudo hacer fue alfil g8. Tras este movimiento, dama h6 jaque, Firuza abandonó, y vaya que si lo aprovechó Carlsen, este pequeño error o imprecisión. Esto es lo que tiene jugar contra el campeón del mundo. Y también comentar que Carlsen, pues arriesgó, llegó a sacrificar hasta 2 peones por mejorar su posición, y le salió bastante bien la jugada. Aquí termina la partida. Podemos ver un par de líneas, ya que en caso de colocar la dama en g7, la partida continuaría con dama de 6 jaque, y si la dama viene aquí a esta casilla a defender, pues sería mate con la dama, y si el rey intenta escapar por f7, vendría la dama a dar el mate en e7. La otra línea posible tras este dama h6 jaque es no colocar la dama en g7, sino irse con el rey a f7. Pero posteriormente, tras esta jugada, podrían jugar las blancas alfil g6 jaque, rey f6, y posteriormente, tras retirarse, jaque con la dama al rey, y prácticamente un único movimiento, rey f5, y se podría dar el mate con el alfil o con el peón de g4. Por lo tanto, un partidón. Empieza el Tata Steel Masters de una manera muy buena, muy fuerte, y prontamente traemos más partidas. Que tengáis buena tarde y vamos hablando. Chao.